Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo estamos en esta mañana? Amén, amén. Listos para recibir palabra de Dios, comida que nutre. Hermanos, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes la historia de un gran profeta de Dios, un hombre llamado Elías. Un hombre que cuando nosotros analizamos la vida de él podemos darnos cuenta de muchas lecciones prácticas para nuestra vida espiritual, para nuestra vida y nuestra relación con Dios. Así que yo quiero que antes de que nosotros comencemos a estudiar en Primera de Reyes 19, que nosotros tengamos una oración para pedirle a Dios que nos guíe y que nos haga realmente meditar, deleitarnos en la historia de Elías y ver qué podemos extraer de esa historia que sea de bendición para nosotros. Primera de Reyes 19, allí vamos a comenzar, pero vamos a tener una oración primero. Buen Padre, elevamos a ti oración nuevamente, porque sabemos que en la oración está la clave del éxito para todo cristiano. En este momento abrimos tu palabra en Primera de Reyes 19 para analizar la vida de un gran profeta como lo fue Elías. Vamos a aprender cosas maravillosas de la historia de Elías que nos van a ayudar a nosotros a seguir, a ser pacientes hasta que llegues pronto con toda la gloria y toda la majestad que nosotros estudiamos este trimestre pasado. Cuando vengas ya sin relación al pecado, simplemente en las nubes para buscar a aquellos quienes se mantuvieron fieles hasta el final. Inspíranos, Señor, que tu Espíritu esté con nosotros, tu Espíritu Santo more sobre tu iglesia y nos haga entender palabras de vida. Lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar en Primera de Reyes 19:9. Pero antes de comenzar en Primera de Reyes 19:9, vamos a entender qué está pasando antes de Primera de Reyes 19:9. Y vamos a conocer quién es Elías. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es importante de la vida de Elías? Resulta y pasa que Elías era un hombre con un temperamento era una persona muy resuelta, tenía mucha resolución y mucha confianza en Dios. Y en la Biblia nosotros podemos encontrar de que Elías fue un hombre que tuvo muchísimas victorias espirituales. Hay dos, las más relevantes. ¿Quién recuerda cuáles fueron las dos más importantes en la vida de Elías? A ver, brevemente, las dos victorias más importantes en la vida de Elías, hermana. El altar, ok. ¿Y cuál es la segunda? Sí, eso es lo que contaba la hermana, ¿no? De que descendió el fuego y quemó el altar. ¿Y la segunda? Esa es una muy buena victoria también, pero hay una, ahí mismo en el Carmelo. ¿Cuál era el problema en el Carmelo? Aparte de la adoración, ¿no? Porque él dice, bueno, vamos a traer a todos los profetas de Baal y ustedes van a orar y van a pedirle a sus dioses de que descienda fuego del cielo para que el pueblo pueda ver entonces que su Dios es el Dios sobre Israel. Ahora, obviamente no ocurre, entonces él hace una oración, prepara el altar, dice 12 piedras por cada tribu de Israel y entonces desciende fuego del cielo. Esa es una victoria. Pero ¿cuál era la segunda ahí mismo? ¿Cómo, hermano? ¿Por 6 meses dónde? 3 años y medio fue. La segunda victoria fue cuando cayó lluvia. Exactamente, lo que usted estaba refiriéndose. Después de 3 años y medio, que había una sequía sobre el pueblo de Israel, después de una oración de Elías, cuando el pueblo acepta que Jehová es Dios, después del gran acto en el monte Carmelo, entonces Elías ora porque vuelva a caer agua, porque estaban en una sequía, estaban en una crisis tremenda porque no tenían agua. Esas fueron las dos grandes victorias. Hermano, y cuando la Biblia narra las historias de estas victorias, vemos a un Elías contento y feliz, ¿no? Era tanta la felicidad que hasta se burlaba de los profetas de Baal, ¿no? Y decía, no, seguramente tienen que gritar más alto, seguramente no los está escuchando sus dioses. Y después de que desciende fuego del cielo, en 1 Reyes 18, se los leo brevemente, dice que en el 45, y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Jezreel es donde vivía el rey Acab con su esposa Jezabel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, o sea, se preparó, se vistió, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Qué está pasando aquí?
Después de que Elías hace de que caiga fuego, de que descienda fuego del cielo, que consuma el altar, que caiga agua sobre la tierra nuevamente, ya cuando está él orando por agua, ya Acab, el rey, está yendo de camino a su casa. Del monte Carmelo a Jezreel, donde vivía Acab, habían 10 kilómetros. O sea, como unas 7 millas, 8 millas por ahí. Entonces, mientras él está orando, Acab está de camino. Apenas cae el agua, apenas él ve esos nubarrones y está a punto de caer la lluvia, él dice, yo voy a correr detrás 10 kilómetros sin parar. Corrió Elías, ¿para qué? Para decirle a Acab, mira lo que acaba de hacer Dios por el pueblo. Y para demandar de que Acab demostrara a quién le iba a ser leal después de lo que acababa de ver en el monte Carmelo y la lluvia que no había caído por 3 años y medio. Elías pudo ver la mano de Dios obrar en su vida, ¿no? Cuando hubo esa sequía, Dios le dijo, vete a este arroyo, ahí va a haber agua por un tiempo, y Dios le traía, o sea, él estaba en un hotel 5 estrellas en ese momento, porque en una escasez de agua, que usted tenga un arroyo allí, un arroyo que no lo encontraron, porque dice que Jezabel buscaba a Elías por todas partes y no lo encontraba, y él tenía un arroyito sabroso allí, tenía un manantial de agua, tomaba agua cuando él quería. Y dice de que Dios traía a las aves del cielo y le servían ahí la carne, el manjar lo tenía él sin ningún problema, relajado. Después de que se acabó en el agua, en el arroyo, entonces Dios le dijo, ahora tú te vas a ir donde una viuda, allá en Sarepta, lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Sarepta era, aparte de la sequía, era un terreno infértil, o sea, no crecía absolutamente nada. Y aparte de eso, Dios le dice, no solamente vete a un área donde no crece nada, sino que también vete a una viuda que era igual a pobreza. O sea, una persona que era viuda en los tiempos de Israel equivalía prácticamente a ser pobre, a no tener absolutamente nada. Y la fe de este hombre fue tal que pasar de un hotel 5 estrellas, se va a vivir allá a la casita de una señora que escasamente tenía harina para ella cocinarse a sí misma y a su hijo. Entonces Elías durante toda su vida demostró ser un hombre que tenía una resolución, que tenía una confianza plena en el Dios de Israel. Y vemos aquí, a él no le importaba si Jezabel, que es la peor mujer que hasta el momento yo haya escuchado en la Biblia, desafiaba al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos. Y quería de que adoraran a los dioses de ella y contrataba profetas porque ella quería de que se impusiera la adoración a Baal. Y resulta que después de esta gran victoria, cuando nosotros comenzamos a leer en Primera de Reyes 19, Acab llega donde Jezabel y le dice todo lo que pasó en el monte Carmelo. Le dice, no, Elías, ellos estuvieron ahí orando, gritando, bailando, hicieron de todo, no cayó fuego, pero apenas Elías pidió, cayó fuego y el resto de la gente mató a todos los profetas de Baal. Pues obviamente Jezabel estaba furiosa y dijo, ahora sí tengo que ¿qué? Tengo que matar a este hombre, tengo que acabar con Elías. Y por primera vez, al menos en lo que nosotros podemos ver en la historia bíblica, Elías sintió algo que muchas veces nosotros sentimos como cristianos. ¿Sintió qué? Miedo. Había visto la mano de Dios obrar en el arroyo de Querida, había visto la mano de Dios obrar en la casa de la viuda de Sarepta, sobre todo con la resurrección del niño, cómo Dios proveía cuando no había nada, cómo Dios respondió su oración cuando estaba en el monte Carmelo, cómo se restauró la adoración de Jehová en el pueblo de Israel, cómo descendió agua del cielo después de 3 años y medio de sequía. Pero en un momento en que Jezabel, la reina de Israel, a la que había vencido tantas veces con su fidelidad, dijo, voy a matarlo, le dio miedo. El monte Carmelo estaba al norte de Israel, cerca de Jezreel. Acuérdense que les digo, esa era la ciudad donde vivía Acab. Y entonces, cuando nosotros comenzamos a leer en Primera de Reyes 19, vamos a comenzar a hacerlo desde el 3. Yo dije desde el 9, pero vamos a comenzar desde el 3 para ir entendiendo qué está haciendo, qué hace Elías. Primera de Reyes 19:3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Es decir, él comienza de Jezreel, comienza a descender, va en dirección opuesta. Él dice, bueno, como ellos viven en Jezreel al norte, yo voy a comenzar a ir al otro lado de Israel, es decir, al sur. Y comienza a descender a Judá, como dice aquí, por miedo a que ella le quite su vida.
Y dice en el 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro de un árbol, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Ahora vamos a parar aquí un momento. Más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta, aquí mismo en 1 Reyes 19, de que el plan de Dios para Elías era, él tenía que ungir a 3 personas. Tenía que ungir a Hazael, que iba a ser el nuevo rey de Siria. ¿Y por qué Dios quería ungir a Hazael específicamente como rey de un pueblo que no era el de él? Porque Dios iba a usar a Siria para traer el castigo sobre el pueblo de Israel. Y eso, entre otras cosas, nos demuestra de que Dios tiene el control completo del mundo, ¿verdad? De que las cosas que nosotros vemos no pasan por casualidad. Y muchas veces nosotros nos alarmamos y decimos: no, porque ahora sí Trump se va a reunir con el del Corea del Norte, y ahora sí viene la tercera guerra mundial, y ahora sí se va a acabar esto. Pero muchas veces a nosotros nos falta confianza en decir: Jehová de los ejércitos tiene control. Y cuando Él dice que va a pasar algo, va a pasar en su momento. Y no se va a acabar el mundo por tercera guerra mundial, y no se va a acabar porque a Trump no le guste el norcoreano. Se va a acabar, no se va a acabar tampoco, ¿no? Va a venir Cristo, y entonces va a buscar a los que le son fieles. Ese sabemos nosotros. Tenemos la confianza en la promesa de que eso va a pasar así. Entonces Dios tenía una misión para él. Vas a ungir a Hazael, el rey de Siria. Vas a ungir a Jehú, que iba a ser el próximo rey de Israel. Y vas a ungir a Eliseo, que va a ser el nuevo profeta que te sustituya. Ahora, esas 3 unciones que él iba a hacer, todas estaban al norte. Siria estaba al norte de Israel. Eliseo vivía al norte de Israel, y Jehú también vivía cerca de Israel. Entonces, cuando usted comienza a leer aquí la historia bíblica, y estamos entendiendo de que en vez de ir al norte, Elías está yendo ¿hacia dónde? Al sur. Lo lógico sería que Dios le diga, como le dijo a Jonás en su momento: estás yendo a la dirección ¿qué? Opuesta. Lo lógico hubiese sido de que Dios hubiese hecho algo así como: Jonás, coja la ballena y lo voy a escupir allá, y ahora otra vez vas a ir a Nínive. No vas a ir a donde a ti se te dé la gana, tú vas a ir donde yo te envío. Pero nosotros leemos aquí en esta historia de que Dios no hace eso con Elías. De que Dios no le dice a Elías: no, tú no vas al sur, no vas al desierto. Tú vas a ir hacia Siria, tú vas a ir al norte, porque allá es donde yo te tengo, las 3 misiones que tengo para ti están allá. No, nosotros no vemos eso aquí. Nosotros, por el contrario, vemos a un Elías que se estaba dando por vencido y dice: ya, Señor, basta, ya, mátame, ya yo no quiero seguir viviendo, no soy mejor yo que mis padres. ¿Y qué hace Dios? Le envía un ángel y le trae comida y le trae bebida, y aparte le dice: ven acá, descansa, come bien, porque es largo tu camino. Y si nosotros seguimos leyendo en el 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó ¿cuántos días? 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El monte Carmelo y Jezreel estaban al norte, y el monte Sinaí estaba al sur. Acuérdense que el monte Sinaí estaba cerca ¿a qué país? ¿De dónde salieron los israelitas? De Egipto. Egipto estaba al sur. El monte Sinaí estaba cerca de Egipto. Entonces nosotros estamos viendo un Elías que en vez de ir al norte, donde Dios tiene su misión, está yendo al sur. Pero no solamente está yendo, sino que Dios le está diciendo: ven que te voy a dar de comer, porque necesito que estés fortalecido para el camino que vas a dar. En cierto sentido es como si Dios le está diciendo: yo te estoy dando permiso a ti para que te tomes unas vacaciones. Te estoy dando permiso para que durante estos 40 días y 40 noches tú logres reflexionar, tú logres meditar, tú logres ayunar en tu relación conmigo y en la misión que yo tengo para ti. Entonces fue así: 40 días y 40 noches caminó él 300 kilómetros
Desde Jezreel hasta el monte Sinaí o el monte Horeb, habían 300 kilómetros de camino. 40 días y 40 noches. En el 9 dice, y allí cuando ya llegó al monte de Dios, al monte Horeb o el monte Sinaí, se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué haces aquí, Elías? Fíjense la pregunta que le hace Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Volvemos y decimos, Dios le mandó un ángel para que le diera de comer. Después dice que va el ángel de Jehová, que es una representación de Jesús. Mismo Cristo vaya y le dice, levántate, come, necesito que estés fortalecido porque es largo el camino. Es decir, el mismo Dios permite que él vaya al sur, que llegue hasta el monte Horeb, que llegue hasta el monte Sinaí, y después cuando ya llega y está en una cueva, entonces Dios viene y le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y la respuesta de Elías en el versículo 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y entonces responde Jehová, sal fuera, imponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero ¿qué dice aquí? Jehová no estaba ¿en qué? En ese viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová tampoco estaba ¿en qué? En ese terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero resulta que Jehová tampoco estaba en ese fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando ya Elías escuchó ese silbo apacible y delicado, se dio cuenta, ahora sí está hablando ¿quién? Jehová. Y dice en el 13, y cuando lo oyó Elías, ahora sí cubrió su rostro con su manto y salió de la cueva. Y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo nuevamente, ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez Elías vuelve a escuchar la misma pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, esto es interesante, vuelvo y repito, ya analizamos la primera parte. Dios le está permitiendo a Elías que vaya al sur, lo está alimentando, lo está fortaleciendo, sin decirle nada hasta ahora. Cuando ya llega Elías a la cueva, entonces Dios sí le pregunta, ¿qué tú estás haciendo aquí? Eso es una cosa importante. Lo otro es que Dios hace estas grandes proezas del terremoto, del fuego, y por último un silbo apacible para que Elías aprenda a reconocer la voz de Dios. Y la respuesta en el 14 de Elías es la misma. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar esta respuesta de Elías a nuestras vidas? Hermanos, yo hablaba hace una o dos semanas con una amiga mía y le decía, es un reto para nosotros hablar de la verdad el día de hoy. Y yo le voy a explicar por qué. Nosotros estamos en una dicotomía, estamos en algo que parece confuso. Dios nos está diciendo a nosotros, prediquen todos los confines de la tierra, lleguen a todas partes con el evangelio. Pero por otro lado, la Biblia también dice que los tiempos se van a poner ¿qué? Cada vez más difíciles, el amor de muchos se va a enfriar, va a haber guerras, va a haber esto, va a haber lo otro, la gente va a tener más tendencias al pecado que hacia Dios. Entonces la pregunta que uno se podría hacer es, ¿cuál es el punto de yo hablar si al fin y al cabo no me van a escuchar? ¿Cuál es el punto de yo hablarle a la gente de Dios si es profecía bíblica, y lo estudiábamos el trimestre pasado, de que la gente cada vez más va a normalizar el pecado? La gente cada vez más va a querer alejarse de Dios. Y Elías había tenido una gran victoria, y en el momento en que tenía más bien que hablar con más ahínco y confiar más en Dios, a él le llegó este pensamiento y dijo, solamente soy yo el que te es fiel. Solamente soy yo el que está trabajando para ti.
Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, nos olvidamos la forma en cómo Dios nos condujo en el pasado y por eso no podemos avanzar. Ahora, hay algo curioso de Elías. Elías pudo haber ido a cualquier lugar de Israel, a cualquier lugar del pueblo de Dios. ¿Pero a dónde fue? ¿Al monte qué? Sinaí. Ese era el monte más sagrado. En toda la Biblia es el monte más sagrado. Allí fue donde Dios le dio a Moisés las tablas de los mandamientos, donde ratificó el pacto con el pueblo de Dios. Y por eso para Elías es lógico, yo voy a ir al monte del Sinaí, al monte Horeb, allá donde el monte sagrado de Dios, porque allá seguramente yo voy a escuchar la voz de Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa así, sabemos que estamos desanimados, sabemos que estamos desmotivados, sabemos de que parece que yo estuviera nadando en contra de la corriente y venimos al templo. Ahora, no hay nada malo con venir al templo, pero el problema es que muchas veces estando en el templo, el Espíritu Santo nos toca y nos dice, ¿qué haces aquí? Estando en el lugar más sagrado, en el lugar en donde se supone voy a encontrar la presencia de Dios, el Espíritu Santo toca mi corazón y me dice, Rafael, ¿qué haces tú aquí? La clave del cristiano, mis hermanos, y ese es el mensaje con el que yo quiero que nosotros salgamos en esta mañana, es trabajar para el Señor. Cuando Elías estaba trabajando, Elías veía la bendición. Cuando Elías iba sin preguntar por qué, cuando Elías iba sin meditar, oye, ¿cómo Dios me va a mí a cuidar en Sarepta, en la casa de una viuda? ¿Cómo Dios me va a cuidar en un arroyo? ¿Cómo me va a llegar comida? Cuando nosotros dejemos de pensar en cómo Dios va a hacer las cosas y nos pongamos a trabajar, vamos a ver las bendiciones. Y vamos a aprender a esperar. Y vamos a aprender a ser pacientes. Pero cuando dejamos que las dudas, que los afanes de este mundo, que porque se está poniendo peor las cosas, cuando dejamos que todo eso entre en nuestra mente y afecte nuestra relación con Dios, entonces allí es cuando comenzamos a desconfiar en el Dios de Israel. Hermanos, encontré una frase mientras estudiaba para este tema muy linda que decía: muchas veces nosotros depositamos nuestra confianza en la bendición y no en el que la da. Escuchen esto. Muchas veces nosotros depositamos nuestra confianza en la bendición y no en el que la da. Si Dios me da lo que yo le pedí, si Dios me responde positivamente, entonces ahí yo sí alabo a Dios. Ahora, cuando las cosas salen mal, como yo no tengo la confianza en el que la da, sino en lo que me da, entonces allí es cuando yo comienzo a sentir miedo y cuando comienzo a juzgar a Dios. Elías acaba de salir de una victoria espiritual. Y eso es increíble. O sea, acababa de tener una gran victoria. Todo el pueblo vio cómo Dios, cómo Jehová era Dios sobre Israel. Y unos días más tarde estaba camino al desierto, deprimido, pensando de que él era el único que podía mantenerse fiel. Y vuelvo y repito, y muchas veces nosotros nos engañamos y decimos, no, si yo voy al templo de Dios. Y vuelvo y repito, no estoy hablando de que no vengamos. Claro que hay que venir. Pero el punto es que no podemos engañarnos viniendo al templo, sabiendo de que aquí muchas veces no es donde Dios nos quiere, sino hablándole a otras personas. Sino es trabajando para Dios. Allá es donde se ve la bendición, allá es donde yo veo lo que Dios es capaz de hacer con mi vida. Pero lo maravilloso es que tenemos un Dios misericordioso. Y Dios, en vez de regañar a Elías, en vez de recordarle lo que había hecho por él, porque muchas veces uno como ser humano es así, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era niño, mami, estoy aburrido, o a mi tía allá en Colombia. Aburrido, ven y te pones a hacer esto y te pones a hacer lo otro, muchacho desagradecido, todo lo que yo te he dado. Y Dios podía técnicamente recordarle a Elías todo lo que había hecho por él. Sin embargo, nuestro Dios es tan misericordioso que le dijo a Elías, mira, voy a dejarte estas 40 días y 40 noches de que tú recobres fuerzas. De que dejes esos pensamientos de que te quieres morir, de que dejes esos pensamientos de que tú eres el único que eres fiel, para que entonces cuando ya tú te des cuenta de lo que estás haciendo te pongas a trabajar. Y vuelve, y miren la respuesta de Elías, he tenido un vivo celo por el Dios de Israel, porque yo soy el único que soy fiel. Y Dios le sigue preguntando lo mismo, ¿qué haces aquí? La respuesta de Dios es una pregunta, ¿qué haces aquí?
Y si nosotros leemos en el 15, en el versículo 15, vamos a llegar a lo que yo le mencioné, la misión que Dios le tenía a Elías. En el versículo 15 de 1 Reyes 19 dice: y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Ustedes se dan cuenta, ¿qué le dijo Dios? Ve y qué, y vuélvete por tu camino. O sea que aquí está, le estoy demostrando con la Biblia de que no es inventado lo que yo les dije. Dios realmente quería de que tu misión está allá arriba. A ti no te interesa Jezabel, a ti no te interesa Acab, a ti lo que te interesa es hacer lo que yo te estoy diciendo a ti. Muchas veces cuando nosotros le preguntamos a Dios, pero Señor, ¿pero por qué me pasa esto? Dios nada más dice, ve y vuelve por el camino. Ve a trabajar. Y lo mismo Dios hizo con Job. Cuando Job se sentía de esa forma, Dios nunca, si ustedes se dan cuenta, Dios nunca le responde a Job. Nunca. Dios nunca le da una respuesta de su dolor, nunca le da, nunca. Dios lo que más bien le hace es preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando esto, cuando lo otro? Porque Dios lo que quiere es que nosotros nos damos cuenta de que lo que Él hace por nosotros es muy grande como para nosotros entenderlo. Así que Él no le dio una respuesta a Elías. No, que yo soy el único. No, tú vete, te vas a devolver y tú vas a ungir a Hazael y vas a ungir a Jehú y vas a ungir a Eliseo. Y allí entonces tú vas a restaurar tus fuerzas. Y lo más bello, mis hermanos, es el versículo 18. Para mí es lo más bello de este capítulo o de esta historia, ¿no? Esta parte de 1 Reyes 19. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no ¿qué? Se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Mis hermanos, nosotros estamos predicándole a un remanente. Y el remanente va a ser, por eso se dice remanente, porque es algo muy pequeño. Pero a ese remanente que Dios quiere, que puede que tenga en la iglesia, como puede que no la tenga en la iglesia, Dios necesita de que nosotros vayamos a buscarlos. Y nosotros no somos quien para decirle, Señor, pero ¿por qué no las 7 billones de personas y media que viven en el mundo se salvan? Nosotros no tenemos por qué preguntar si de 6 billones y medio solamente 1 billón se salvan, por ejemplo. Eso no me concierne a mí. No me debe preocupar a mí. A mí lo que me debe preocupar es yo estoy trabajando para el Señor. No me interesa que el mundo se esté poniendo peor, no me interesa que el amor de muchos se esté enfriando, no me interesa de que estén aprobando cosas que están en contra de Dios, que estén legalizando esto, que estén legalizando lo otro. A mí no me interesa nada de eso. A mí lo que me interesa es trabajar para el Señor. Y Elías entendió en la respuesta de Dios que allí estaba la solución a su depresión, estaba la solución a sentirse desolado, en que tenía que estar ocupado en las cosas de Dios. Ese es el mensaje, mis hermanos, que yo quiero que nosotros podamos llevarnos ahora que salgamos de la iglesia con nosotros, de que podamos entender de que no estamos solos en esta lucha, que todavía el Señor tiene 7,000 que no han doblado rodilla a Baal y cuyas bocas no lo han besado. Todavía hay gente fiel. Por eso yo me alegro tanto cuando tenemos actividades con otras iglesias, retiros, campestres, porque yo me doy cuenta, no solamente Filadelfia es la que le es fiel a Dios, sino que hay gente en todas partes del mundo. Tenemos una iglesia que lucha, todos luchamos, y nunca debemos olvidar eso, que tenemos una familia que está luchando para alcanzar la promesa de la pronta venida de Cristo Jesús. Hermanos, cuando queramos ir al sur, orémosle a Dios para que nos dé fortaleza para quedarnos al norte, que nos dé fortaleza para hacer la misión que Él quiere que hagamos. Porque muchas veces nos dejamos turbar como jóvenes, como adultos, como niños por cosas vanas. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios quiere. Pero cuando hacemos lo que Dios quiere, Dios quita todo afán, quita toda duda y nos ayuda a tener fe en Él. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a terminar con
con el himno que tenemos para esta mañana final, el himno 405. Sé quién es Jesús. Cuando nosotros tengamos la confianza en quién es al Dios al que nosotros servimos, nosotros vamos a poder seguir avanzando. Vamos a poder seguir caminando para glorificar su santo nombre.